Shalom, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema, la diferencia de oír con fe y proclamar en fe. Muchas veces hemos oído, pacte con Dios, declare, pero ¿cuántos oímos al Padre Eterno? ¿Cuántos somos obedientes al Padre Eterno en lo que Él nos dice? Y vamos a ir con la palabra, porque muchos transmiten de que uno tiene que ir detrás de las bendiciones, y la palabra dice que las bendiciones te van a alcanzar. Entonces vamos a ver la diferencia en oír con fe y declarar o proclamar en fe. ¿Amén? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 16 al 17. Y nos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, a la palabra, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Yahvé. Entonces, cuán importante, porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, o sea, cuando Dios nos habla, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ir a algo muy puntual y fíjense la diferencia, ¿no? Vamos al libro de Génesis, al principio. En el hebreo se le diría Bereshit. ¿Por qué? Bereshit es en el principio. Vamos al libro de Génesis, capítulo 15. Y dice en versículo 6, fíjense que en el título del capítulo 15 dice: Dios promete a Abraham un hijo. Y versículo 5, leemos un versículo anterior, y dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Muchas veces vemos las bendiciones de Abraham, pero todas las bendiciones que tuvo Abraham fue por creerle a Dios. Vamos ahí nomás, ahí en Génesis, fíjense, capítulo 12, como título dice: Dios llama, Yahvé llama a Abraham. Y vamos a leer del versículo 1 al 7, donde dice: pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Yahvé a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Si le prestamos atención, Abraham no puso ni queja, ni directamente él salió. Y estamos hablando de una tierra desértica. Nos trasladamos a ese tiempo, a ese momento, donde no había una maquinaria para bombear o hacer una perforación y poder tener agua, que era lo esencial y fundamental. Abraham tenía posesiones, ganados, tenía personas a cargo, llevó a Lot, que era una criatura, era un hijo de su hermano. Ahora, no dijo: ¿y ahora cómo hago? Tengo animales, ¿cómo lo voy a llevar en el desierto? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde conseguir agua? Pero Abraham no pensó, sino que directamente fue obediente a Dios. Lo importante es la obediencia a Dios y algo que respalda las cosas de Dios.
es su palabra. Fíjense que cuántas veces hemos escuchado, en la obediencia está la bendición, ¿sí? Pero vamos a leer en el libro de Deuteronomio, ¿sí? En el libro de Deuteronomio capítulo 28. Como título vamos a encontrar bendiciones de la obediencia. Y vamos a leer versículo 1 y 2, no tan extenso, pero vamos, si quiere leerlo, fíjense todas las bendiciones que los alcanzará por la obediencia. Pero vamos a leer y a poder entender las bendiciones. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, fíjense cómo arranca el versículo, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahvé tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Yahvé tu Elohim. Mire cómo siempre he escuchado montones de veces, vamos a declarar, pero la bendición no viene tanto por declarar, viene por el oír con fe. Oír porque Abraham oyó y fue obediente a Dios y le fue contado por justicia. No digo que no va a suceder cuando uno declare en fe, que ahora después vamos a ver la diferencia. Pero cuando vemos las bendiciones que llegan y alcanzan, es por el oír. Y miren lo que pasa. Pero me pueden decir, pero Franco, eso es el Antiguo Testamento, que para nosotros no es testamento, porque nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Amén. Entonces decimos que si el testador vive, entonces no hay una herencia, no hay una bendición. Pero sabemos que Yahvé es un Dios de pactos, Dios que declaró una promesa y así va a ser, y por siempre. Amén. Entonces nos vamos a ir para ver un poquito más con respecto a esto, ¿no? Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. En cuanto al libro de Hechos, capítulo 8, vamos a ir al capítulo 8 de Hechos, versículo 26 al 39. Fíjense el título donde dice Felipe y el etíope. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Miren cómo el ángel lo envía, entrega un mensaje diciendo, ve al desierto, al sur. Y entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Miren cuando la palabra dice que Yahvé es un Dios de un pueblo, de toda la creación. Siempre dicen judíos, pero judío primero y principal significa adorador o alabador de Dios. Pero en este caso habla un etíope que estaba leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta
esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, de Yeshua, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Yeshua es el Hijo de Yahvé, de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. En la obediencia está la bendición. En este caso, Felipe atendió a la voz, al mensaje de este ángel, y fue y descendió. No dijo, ¿cómo al sur? ¿Al desierto? ¿Qué voy a hacer al desierto? Fue y obedeció. Pero tantas veces escuchamos de decir de estas bendiciones, pero estas bendiciones fue el oír con fe, y el poder de Dios se manifiesta cuando hay una obediencia, el oír con fe, el escuchar. ¿Por qué? Porque sos a prueba en tus emociones, en tus sentimientos, tus pensamientos. ¿Y será de Dios? ¿Será que tengo que ir? ¿Y qué voy a hacer allá? Cuando Dios llamó a Abraham a la tierra, que le dijo: y te daré esta tierra para ti, para tu descendencia. Había habitantes en ese lugar, pero Abraham no titubeó. Abraham creyó a la palabra del Padre Eterno. Ni dijo, no, tengo ganado, tengo esto, tengo personas. ¿Cómo voy a ir hasta aquel lugar? ¿Cómo voy a trasladar a todas estas personas? ¿Cómo vamos a llegar a aquel lugar? Pero ni aún sabiendo el lugar, él levantó y comenzó a clamar al Padre Eterno. Primero fue obediente al Padre Eterno. Y el poder de Dios se manifiesta en la obediencia. Y muchas veces no podemos oír la voz de Dios porque queremos, mediante la oración, doblegar la mano de Dios. Queremos lo que a nosotros queremos, sentimos. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a humillarnos delante de la presencia de Dios y renunciar a nosotros mismos para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas? ¿Cuánto estamos dispuestos? Porque una de las palabras que dice Yeshua, para que dé fruto, primero tiene que morir esa semilla. Para que uno pueda recibir ese gozo, para que pueda uno ser transformado como el etíope, porque en ese bautismo hay una nueva criatura, muere algo y resucita con su hijo Yeshua, algo nuevo en él. Entonces, el etíope creyó. Y aún Felipe creyó, porque no titubeó, porque él fue y fue guiado por el Espíritu. Cuán importante es recibir. Y vamos con otro versículo donde habla en el libro de Hechos capítulo 10. Ahí nomás, ahí está Hechos capítulo 10, donde es Pedro y Cornelio, ¿sí? Pero fíjense que si leemos todo el capítulo 10, es una palabra muy fuerte esta palabra, donde habla, donde fueron a buscar a Pedro, guiados por el Espíritu, que vayan a tal lugar, y el Espíritu los guió, y llegaron a Pedro. Yo estoy haciendo un resumen de todo lo que es, pero fíjense, versículo 29, Hechos 10, versículo 29, donde dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dice la palabra. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y si sigo leyendo, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, que son más o menos las 12 del mediodía, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas o tus ofrendas han sido recordadas delante de Yahvé. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue
Él te hablará. Así que llegué, luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios, de Yahvé, para oír todo lo que Yahvé te ha mandado. Fíjense cómo sus corazones estaban dispuestos y preparados para recibir la palabra de Dios. El oír con fe, cuántas cosas puede transformar en nuestras vidas. Pero esto es si nosotros estamos dispuestos a poder oír, y la bendición es muy grande. Ahora, y en un resumen, cuando hablemos de declarar en fe, amén. Un resumen de declarar en fe sería, por ejemplo, cuando Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Amén. Bendiciones.